Bueno, arrancamos. Muy buenos días. Muchas gracias por conectarse a este tercer encuentro de este ciclo tan exitoso para pymes familiares. Tenemos ya casi 100 conectados y se van uniendo de todos los rincones del país. Hoy vamos a hablar de protocolos familiares. Saben a todos los que se fueron conectando que fuimos abordando distintas temáticas relativas a las empresas familiares. Hoy nos toca este tema que es de interés para muchísimas empresas. Nos acompañan hoy dos especialistas como Leonardo Glikin y Adriana Samar en este ciclo que coorganizamos con IADEF. Les cuento un poquito más de nuestros oradores del día de hoy. Leonardo es abogado, es consultor de empresa familiar certificado, es director del registro CFC del IADEF, es director del programa Empresas Familiares de la Universidad Torcuato Di Tella, es director de CAPS Consultores y escribió 6 libros sobre la especialidad, dirigiendo el newsletter Temas de Empresa y Familia. En el chat les vamos a estar compartiendo su contacto y también va a estar presentando en esta mañana Adriana Samar. Ella es psicóloga organizacional especializada en temas de género, es International NLP Practitioner, es consultora certificada en empresas familiares, con una vasta experiencia en actividades de gestión, supervisión, asesoría y consultoría organizacional, tanto en ámbito público como privado. También es integrante del equipo de CAPS Consultores y ahora y también al final del encuentro les vamos a compartir en el chat sus datos de contacto. Así que les damos entonces la bienvenida a todos los que se fueron sumando. Recuerden que pueden compartir en el chat sus preguntas. Yo me voy a estar ocupando de compilarlas junto con los comentarios y al final del encuentro las voy a estar compartiendo con los oradores. Así que buen encuentro y seguimos admitiendo a quienes se conectan. Adelante, Adriana y Leonardo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer una presentación sobre un tema que algunos dicen que es la niña bonita de la temática de las empresas familiares. Y dicho de otra manera, podemos decir que es la columna vertebral del proceso de organización de una empresa familiar. Porque el protocolo familiar o el protocolo empresario familiar es un instrumento. Adelante, Adriana, si podés compartir tu pantalla. Comienzo. Un segundo. ¿Me avisan cuando se comienza a ver? ¿Está? Estamos en la placa inicial. Adelante. Bien, sigamos. La siguiente. Entonces definimos al protocolo familiar, o yo prefiero llamarlo protocolo empresario familiar, porque cuando hablamos solamente de protocolo familiar, podría tratarse de una familia no empresaria que decide poner en juego determinado tipo de acuerdos que van a tener un valor hacia futuro, por ejemplo, respecto de la escolaridad de los chicos, respecto del tipo de educación que van a recibir, respecto de las pautas con las que se van a manejar en caso de una separación o de un divorcio. Y por eso es que yo prefiero hablar de protocolo empresario familiar, porque está destinado específicamente a las familias empresarias, a las familias que tienen una empresa. Y entonces lo definimos como un instrumento formal, con valor legal y moral, que contiene los acuerdos de una familia empresaria respecto de, adelante, los modos de participación familiar en el trabajo. Y esto tiene que ver con que no todos los miembros de la familia están obligados a trabajar en la empresa, pero los que trabajan en la empresa tienen que tener un orden. Y ese orden tiene que estar basado no en que porque soy socio, soy familiar o soy heredero, voy a trabajar y yo en mi sector hago lo que quiero. Porque el tener compartimentos estancos, el tener feudos dentro de la empresa, lo único que hace es afectar al conjunto y afectar la posibilidad de éxito de la empresa. Entonces también definimos los dispositivos de dirección de la empresa.
Esto significa si se va a mantener el directorio formal previsto en la Ley de Sociedades para las sociedades anónimas, si se va a mantener la reunión de socios previsto en la Ley de Sociedades para las sociedades de responsabilidad limitada, o si se van a establecer estamentos paralelos o, en algunos casos, dominantes de la situación, como puede ser un comité de dirección o como puede ser un consejo de familia o un consejo de accionistas. Adelante, por favor. El régimen de propiedad actual y futuro. Si la empresa es actualmente de varios socios, y en su caso, cuál es la interacción entre esos socios. Si la empresa actualmente es de una sola persona, pero la idea es que en el futuro sea de la familia. Cuando decimos de la familia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay un modelo que es el modelo integrativo, en el cual la idea es que la empresa pase a ser de todos los miembros de la familia, porque el concepto es todos son herederos y por lo tanto todos tienen derecho a ese patrimonio en común. Otros dicen, no nos alcanza con este sistema integrativo porque somos muchos, estamos en tercera o en cuarta generación, y entonces necesitamos tener pautas de gobierno muy claras, porque de lo contrario vamos a terminar peleándonos. Y esto implica ir hacia un sistema que llamamos representativo, y esto está muchas veces pautado en el caso de un holding o de estamentos más complejos como pueden ser fideicomisos o eventualmente diferentes sociedades. En otros casos, la idea de un padre o de una madre es premiar a uno o algunos hijos o hijas que son los que se ocuparon de la empresa o piensan ellos que se van a ocupar de la empresa el resto de su vida, y por lo tanto en esos casos el modelo es un modelo selectivo, donde todo el trabajo va en función de que ciertos hijos e hijas reciban la empresa y otros sean compensados con otros bienes del patrimonio. Adelante, por favor. Mecanismos para prevenir y resolver conflictos. Y esto significa poder establecer en el marco del protocolo cómo hay que manejarse frente a una situación de potencial conflicto. Yo tiendo a explicar los conflictos como si fueran choques de trenes. Un tren puede chocar porque se quedó dormido el conductor, puede chocar porque dos trenes van por la misma vía en sentido contrario, puede chocar porque le fallaron los frenos. Entonces hay que identificar cada una de las posibles causas de choque para poder prevenirlas adecuadamente. Y esto ocurre a través del propio proceso de elaboración del protocolo familiar, donde se van poniendo en juego las historias de los miembros de la familia, los puntos que no están resueltos del pasado, y se van resolviendo a lo largo del tiempo en que se elabora el protocolo. Y también a partir de la incorporación de cláusulas de prevención y resolución de conflictos en el mismo protocolo. Adelante. Los ámbitos de autonomía y de interdependencia entre empresa y familia. Y esto significa que un integrante de una familia empresaria tiene que sentir, en la medida de lo posible, que no está condenado a formar parte de la empresa o a tener absoluta exclusividad respecto de la empresa. Pero al mismo tiempo tiene que saber cuáles son los ámbitos en los que puede desarrollar su autonomía. Quizás no puede desarrollar ninguna actividad que sea mínimamente en competencia o donde haya conflictos de intereses. También tiene que entender en qué cosas, siendo su desarrollo autónomo, puede tener una interdependencia con la empresa. De ahí lo bueno que es prever en el protocolo un reglamento para la presentación de nuevos negocios, pautas para la asociatividad con terceros, pautas para el desarrollo personal de cada uno de los integrantes de la familia. Adelante, por favor. Bien, y esta es, yo les diría, la pregunta por excelencia respecto del protocolo. ¿Cuál es el valor legal del protocolo? Hasta el año 2015, cuando se sancionó el actual Código Civil y Comercial, nosotros tenemos que explicar que el valor legal era
digamos, el resultante de una serie de ejercicios. Decíamos que en realidad el protocolo incluía una serie de pactos de socios y que cada uno de esos pactos, por separado, daba como consecuencia la posibilidad de llevar ciertos incumplimientos del protocolo a la justicia. Sin embargo, a partir del 2015, esta cuestión cambia de una manera, yo les diría, copernicana, y por lo tanto el protocolo pasa a tener valor legal como instrumento en sí mismo. ¿Por qué? Veamos, Adrián, adelante. El artículo 1010 del Código Civil y Comercial establece que los pactos relativos, y ahí puso un montón de puntos suspensivos porque el código se refiere a una unidad productiva, a una explotación que puede ser agropecuaria, industrial, comercial, una serie de palabras que usa el código para no decir con todas las letras empresa de familia, pero eso es harina de otro costal. Lo importante es que en realidad, detrás de esos puntos suspensivos, lo que hay es un montón de empresas de familia. Y entonces dice el artículo 1010 que los pactos relativos a la conservación de la unidad de gestión empresaria y a la prevención y resolución de conflictos van a ser válidos aunque impliquen un pacto sobre herencia futura, sean o no sean parte el futuro causante y su cónyuge, siempre y cuando, y esto hay que tenerlo siempre presente, no queden afectadas la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Este artículo, que merece ser retocado, merece ser reformado para darle un lugar directo al protocolo familiar, que quede totalmente descrito en la ley y que aluda en definitiva con todas las letras a la empresa familiar. De todas maneras, es un artículo que reivindicamos porque tiene una enorme profundidad. Y como les decía, implica un cambio copernicano, porque digamos que desde el derecho romano los pactos sobre herencia futura estaban absolutamente prohibidos. Se los consideraba pactos inmorales. Y algo de razón tenía el derecho romano, porque la hipótesis era que alguien vendiera su herencia futura por un plato de frijoles, porque estaba muerto de hambre. Entonces le decía a otra persona, generalmente un usurero, yo voy a heredar a mi padre, entonces te dejo esa herencia que voy a recibir a cambio de que me des de comer. Entonces eso podría ser una situación de mucho abuso respecto de ese futuro heredero, pero en realidad la inmoralidad estaba basada en otra cuestión, que era que una cosa es que el heredero de la misma sangre no quiera matar a su ascendiente, y otra cosa es que ese mismo respeto lo tenga quien se haría rico con aquella herencia. Por eso es que era un pacto inmoral, porque en realidad lo que hacía era incentivar que esas herencias se apresuraran en el tiempo, muchas veces a través de actos violentos y de envenenamiento. Por eso es que taxativamente se prohibieron los pactos sobre herencia futura. Ahora, ¿qué se requiere? Se requiere, en primer lugar, que haya una explotación productiva, que haya algo que no sea solamente patrimonio estático, que sea un patrimonio dinámico, y que esos pactos tengan como objetivo garantizar la unidad de gestión y prevenir o evitar conflictos. Todas las demás pautas, es decir, que no afecten la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros, obviamente son pautas generales de nuestro derecho que lo que hacen es priorizar lo que llamamos justamente la legítima hereditaria, el orden público sucesorio y el orden público matrimonial, es decir, que son pautas que no pueden sobrepasarse. Pero yo les diría que algo extremadamente novedoso del artículo 1010 es este concepto de que el futuro causante y su cónyuge pueden o pueden no ser parte del acuerdo. Y esto es importantísimo cuando nos encontramos con un fundador, por ejemplo, muy resistente, que dice no, en realidad no lo dice, pero lo que hace saber es que se considera inmortal. Entonces los hijos se preguntan, ¿y qué va a pasar si papá no es inmortal? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestras relaciones, con nuestro patrimonio? Bueno, lo que actualmente permite el artículo 1010
es que esos hijos lleguen a un acuerdo entre ellos y que ese acuerdo tenga la pretensión de total validez el día que desaparezca el titular del patrimonio. Es decir, que ese tipo de acuerdos obliga a los herederos. Adelante, Adriana. Y hay que tener en cuenta que también tiene valor como contrato asociativo en los términos del artículo 1442 y siguientes del Código Civil y Comercial, y estos contratos básicamente tienen libertad de formas y de contenidos y producen efectos entre las partes, aunque no estén inscritos. En síntesis, a esto le sumamos que desde diciembre del 2021 en la ciudad de Buenos Aires los protocolos pueden ser inscritos y ya desde hace muchos años podían ser inscritos, por ejemplo, en la provincia del Chaco, y podemos llegar a la conclusión de que el protocolo es una entidad existente que tiene consecuencias legales de diversas índoles. Por supuesto, en ningún caso puede violar el orden público. Nada de lo que se hace en nuestro sistema legal puede violar el orden público, es decir, aquellas normas en las cuales está interesado el Estado. Pero en términos de proponernos la viabilidad del protocolo y el factor coactivo, es decir, si se puede hacer cumplir un protocolo y en caso de que no se cumpla, que eso pueda surtir efectos, actualmente la respuesta es positiva. Efectivamente puede hacerse. Adelante, por favor. Bien, y una cuestión importantísima de la cual sistema legal es que activamente y pasivamente los efectos de los contratos actualmente se extienden a terceros. Esto que en el viejo Código Civil no era tan así porque los efectos personales no se extendían a terceros. Por ejemplo, en el viejo Código Civil alguien se podía excepcionar y podía decir, no, yo soy titular de las acciones. Pero si mi viejo limitó sus derechos societarios a un protocolo, eso a mí no me atañe, eso a mí no me afecta. Bueno, actualmente, conforme el artículo 1024 del Código Civil y Comercial, esto ya no se puede alegar y todo aquello que firma el titular de un patrimonio obliga también a sus herederos. Adelante, por favor. Bien. Leonardo recién estaba hablando del valor legal del protocolo, pero hay otro valor, que es el valor moral, que también lo mencionó, que es fundamental para poder llevar adelante un protocolo y que ese sea sustentable. Entonces nosotros nos vamos a concentrar un ratito en algo que es fundamental recordar. Lo primero es que el protocolo no es solo de valor para la familia, sino que además es un gran organizador de las relaciones dentro de la empresa. Yo circulo ahí la palabra relaciones porque cuando nosotros hablamos de relaciones, hablamos de las relaciones paterno-filiales, de las relaciones fraternas entre hermanos, de las relaciones sociales, de las relaciones de poder que hay dentro de una empresa. Entonces nosotros sabemos que todas las relaciones por lo general son complejas, pero particularmente en las empresas de familia tienen como un plus, una complejidad mayor. ¿Por qué se da esto? Es muy importante entenderlo, porque los estilos, por ejemplo, de relación de las familias son fácilmente transferibles a la empresa. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una familia que en su intimidad familiar, por su historia, por lo que sea, tengan grandes dificultades, por ejemplo, para dialogar, es muy, pero muy probable que esta misma dificultad se transfiera al ámbito, por ejemplo, de una reunión de dirección o de gestión dentro de esa empresa familiar. O sea, hay fácilmente una transferencia de estilos, pero aparte tiene otra particularidad, que es que los conflictos surgidos, por ejemplo, en el seno de la familia, también son fácilmente transferibles a la empresa y a la inversa. Entonces, por ejemplo, si se desvincula en algún momento algún miembro familiar en la empresa, en la dinámica, digamos, de la empresa,
y puede llegar a suceder que de pronto se alteren los asados de los domingos. O sea, lo que uno va viendo es como esta circularidad que hay. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos un pie, digamos, en este tema? Porque estas relaciones de las que nosotros hablamos, ante todo, tienen una base moral. Es una base moral puntualmente. Y esto los empresarios de familia lo saben, y lo saben muy bien, y por eso les preocupa cómo poder hacer para regular estas relaciones. Bien, sigamos. Entonces, dentro de cuál es el valor moral del protocolo, nosotros sabemos que las relaciones tienen una base moral, pero la moral, ¿cómo se constituye? Nosotros ahí estamos viendo como un gráfico en donde es bastante claro y plantea, digamos, de que la estructura moral está conformada por valores, por ideales, por normas de conducta, por pautas de comportamiento. O sea, son las bases de nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Son, la mayoría de las veces, totalmente inconscientes. ¿Qué significa esto? Yo puedo percibir en alguna situación X. ¿Me están escuchando? Sí, Adriana, Ahora ahí sí. volviste. Sí, sí. ¿He vuelto? Bueno, entonces lo que decía es que muchas veces todas estas, lo que de alguna manera constituye la estructura moral de las personas es inconsciente. Si yo en algún momento necesito o veo una persona que necesita de mi ayuda, simplemente voy y la ayudo. No es que yo estoy razonando y pensando que en realidad lo voy a ir a ayudar porque cuando yo era chica, mi madre y mi padre me dijeron que tenía que ser solidaria, o en un grupo de catequesis, o en el grupo de convivencia de un colegio, me dijeron que eso estaba bien. Simplemente voy y lo ayudo, porque el valor de solidaridad me constituye y es importante para mí. Pero estos procesos no son del todo conscientes. Entonces, cuando nosotros dentro del proceso de protocolo empezamos a trabajar algunas cuestiones, nos vamos dando cuenta de que la estructura moral impregna todo, o sea, impregna la vida misma y por supuesto las decisiones que se van tomando dentro de las empresas. Entonces, nosotros trabajamos sobre cuestiones, no avanza el PowerPoint, a ver. Hay que ponerle gasoil. Hay que sí, está lento, no sé por qué no avanza. A ver. Pruebo. ¿Se quedó tildado? Se quedó tildado. Ahí está. Bien. Arrancó. Entonces nosotros lo que vamos trabajando, algunas de las cuestiones que se van viendo dentro del valor moral del protocolo, es que es posible ir armando sistemas que combinen una ética del cuidado con una ética de la justicia. ¿Qué significa? Que es posible, por ejemplo, poder cuidar a la familia a la vez que se es justo con algunas decisiones empresarias. Puede suceder, por ejemplo, que algún dueño de empresa, algún fundador o algún mayor, tenga algún hijo que no rinda del todo dentro de la empresa, y por alguna cuestión en particular, y sin embargo pueda cuidar de esa persona sin ser injusto en las decisiones con otro hijo que realmente está haciendo algún aporte extraordinario. O sea, se pueden combinar acciones de cuidado con acciones de negocios que lleven adelante a la empresa. ¿Cuáles son las palabras claves con las que nosotros solemos trabajar y debatir con las familias en el proceso de construcción del protocolo? Básicamente, lo que tiene que ver con la responsabilidad, con la interdependencia, el poder entender que en una empresa familiar uno no es uno solo, que necesariamente depende de los demás, y a su vez está bueno tener ciertos rasgos de autonomía, poder conservar la armonía familiar a la vez que se trabaja el éxito empresario, evitar el daño siempre que sea necesario, fundamental para poder generar una base ética dentro del trabajo del protocolo. Y por supuesto, poder tener equidad.
poder, en todo este proceso, tener la capacidad para pensar las relaciones familiares empresarias a largo plazo. Nosotros siempre decimos que hay algunas decisiones de negocios, o sea, que se toman dentro del seno de la familia empresaria, que trascienden en el tiempo mucho más a veces que la empresa misma. A nosotros nos ha tocado vivenciar situaciones en donde quizás las empresas no existen más, porque se han vendido, porque no han podido sustentarse en el tiempo, pero la decisión que se tomó en algún momento afectó tanto a la familia que sus efectos todavía siguen estando en el tiempo, para bien o para mal. Estamos hablando tanto en positivo como en negativo. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para un diagnóstico personal y de la empresa durante el proceso de elaboración? Nosotros utilizamos un diagnóstico, y este diagnóstico, para lo que va sirviendo dentro de un proceso, que es algo que se tiene que entender, digamos, no es algo que pasa de un momento para otro, es que nos sirve para, en primer lugar, identificar valores e ideales personales, familiares y empresariales. Por esto que decíamos hace un ratito. O sea, las personas no siempre tienen verdadera conciencia de cuáles son los valores que nos guían. Poder identificarlos, ponerlos sobre la mesa y debatir sobre eso es fundamental en ese punto de partida. La segunda cuestión es armonizar las relaciones personales. ¿Por qué? Porque dentro del proceso lo que va ocurriendo es que se pueden descubrir algunos conflictos, algunas diferencias, interacciones, diferencias de estilo, que hacen que el encuentro, en el diálogo, en la negociación de acuerdos, sea difícil. Entonces un poco la idea es ir armonizando, y para nosotros armonizar no es que todo el mundo piense lo mismo dentro de una empresa familiar, sino que en realidad se pueda conversar respetando las diferencias y llegando a acuerdos. La armonización tiene que ver con eso, no tiene que ver con que todo el mundo piense lo mismo. Lo tercero, modificar conductas. Hay algunas conductas en las organizaciones familiares que están como muy naturalizadas. Y también lo que se va haciendo es poniéndolo, digamos, sobre la mesa para poder, no sé, por ejemplo, una de las conductas más naturalizadas que uno observa es la mezcla entre el ambiente familiar y el empresarial. Entonces lo que sucede es que en ambientes familiares se terminan hablando cosas de negocios, generando algunas tensiones, o sobrecargas o estreses, o bien dentro de la empresa, en una determinada reunión de comité de gestión o de dirección, terminan saliendo algunos trapitos al aire, digamos, de situaciones que tienen que ver con cuestiones familiares. ¿Qué es lo que se hace? Es básicamente tratar de organizar, de desnaturalizar todo esto y de ir dando herramientas en el camino del armado del protocolo como para ir modificando estas conductas. También puede suceder, por ejemplo, que haya una persona de la familia que se niega a escuchar a otra, o un padre que es demasiado condescendiente con uno de sus hijos y de alguna manera genera dolor en los demás hermanos. Entonces, un poco se trata de ir trabajando estas cosas mientras se va trabajando el proceso, ¿no? Establecer nuevas prácticas. En esto de establecer nuevas prácticas se generan diálogos muy interesantes, sobre todo intergeneracionales. O sea, esto que sirvió en algún momento del pasado de la empresa, la llevó al éxito, puede no ser hoy la llave para el crecimiento de la empresa familiar. Yo pensaba en algún ejemplo, y por ejemplo es muy interesante cómo ahora se están generando algunos nuevos debates con respecto a cómo retener talento y cómo manejarse con las nuevas generaciones, ¿no? En donde también se ponen en juego algunas diferencias con respecto a los criterios y a los valores en juego en relación al trabajo. Bueno, esto también nos permite trabajar sobre estas cuestiones. A veces es necesario implementar cambios en la estructura de la empresa, a veces la empresa no tiene organigrama, a veces sí lo tiene y no se cumple. A veces hay organigramas, como decimos nosotros, son organigramas afectivos en lugar de organigramas
efectivo, en donde nosotros vemos que el organigrama se estructuró en función de los miembros de la familia y no de la necesidad del negocio. Entonces también nos permite este diagnóstico ir poniendo estas cosas sobre la mesa. También cuestiones en relación a la transmisión de la titularidad de la empresa a ciertos herederos, que es distinto a lo que es la transmisión del liderazgo. Esto pasa un poco más acerca de explorar un poco cuáles son los criterios para la transmisión de la propiedad. ¿Todos los herederos van a heredar de la misma manera? ¿Va a haber alguna otra forma? ¿Se pensará en donaciones, en el armado de un holding, de un fideicomiso? Hay muchas herramientas y también este diagnóstico permite poner todas estas cuestiones sobre la mesa y conversarlo en el mientras tanto. Y por último, realmente, yo lo entiendo como psicóloga, es lo más importante, que es que cada una de las personas que integra la familia empresaria pueda encontrar el mejor lugar. Su mejor lugar puede ser en la gestión, puede ser simplemente como accionista, puede ser en un rol de dirección o coordinando el consejo de familia, depende. Siempre hay que lograr ensamblar y armar una fórmula en donde este lugar sea una combinatoria entre lo que la persona siente que puede hacer, por su capacidad, por un montón de otras cuestiones, y por supuesto lo que necesita la empresa. ¿Sí? Bien. En definitiva, se trata de tener mejores vínculos y una mejor organización. Lo importante de entender acá es que cuando nosotros hablamos de mejores, hablamos explícitamente en relación a que se produzca un proceso de evolución y de maduración. O sea, ser mejores es igual a madurar las relaciones de la familia y la empresa, y a madurar el tipo de procesos, de organización, de estructura que es la mejor para esta empresa en particular. Y por supuesto, esto lleva a que se genere una incorporación del protocolo a la cultura empresario familiar. ¿Por qué? El protocolo no tiene que quedar como una letra muerta, como una norma ISO que nunca se cumple. Tiene que tener espíritu, tiene que generar una pertenencia, la familia tiene que sentir que ese protocolo la representa, y por otro lado, se tiene que incorporar a la cultura, pero lo que es más importante, a nuestro entender, es que ese protocolo se convierta en una herramienta, además, de desarrollo, de fortalecimiento y sobre todo de transmisión de la cultura de esa empresa, de esa familia empresaria en particular. Bien. ¿A qué se parece un protocolo, Leo? Leo, ¿estás por ahí? Sí, el protocolo puede parecerse a diferentes instrumentos. Yo me acuerdo cuando era chico, había una película que era Superman, en realidad una serie de televisión. Entonces estaban las personas... Te escuchamos entrecortado, Leonardo. Sí, lo perdimos. Sí. Parece que lo perdimos. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí. Sí, también, Leonardo, si querés podés sacarte la cámara. Exacto. Tal vez eso ayuda con tu conexión. A ver, vamos a ver si me escuchan mejor ahora. Sí, sí. Bueno, entonces, adelante, vamos a ver a qué se puede parecer un protocolo. Bien. Básicamente, protocolo puede ser, seguir una más, por favor. Puede ser una constitución, puede pensarse que es como una ley, puede pensarse como un contrato, como un reglamento o como un pacto de honor. Y podríamos decir que en realidad el protocolo es de una forma o de otra todas estas cosas. El concepto de pacto de honor se tuvo que acuñar antes del 2015, cuando
el protocolo como instrumento todavía no tenía pleno valor legal, y entonces la clave estaba en que si los miembros de la familia lo hacían cumplir, el protocolo iba a tener valor, y por lo tanto era el honor de los miembros de la familia lo que hacía que se sostuviera el protocolo. Si lo decimos desde una perspectiva jurídica, en realidad el protocolo es como la ley fundamental de ese pacto empresario-familiar, y por eso es una constitución. A veces lo bajamos un poco y ciertas normas son como una ley que todos tienen que cumplir. Pero a veces se trata de compromisos recíprocos, y si son compromisos recíprocos, eso se parece a un contrato. Y quizás cuando llegamos a la idea de reglamento es cuando nos encontramos con la mayor dificultad para que un protocolo sea realmente efectivo, porque en general cuando hablamos de reglamento hablamos de pautas muy específicas, por ejemplo, en qué mes del año vamos a poder cambiar el auto y qué nivel de auto vamos a poder comprar con dinero de la empresa y qué pasa si alguien se toma 2 días de más de vacaciones. Generalmente, cuando es necesario que el protocolo tenga aspectos muy reglamentaristas, es porque en realidad no hay un acuerdo de fondo, no hay una legitimidad compartida que haga que ese protocolo sea sustentable en el tiempo. Yo recuerdo el caso de una señora que circulaba por la empresa con un libro de amonestaciones en la mano. Créase o no, la señora había sido directora de escuela y entonces había conseguido un libro que era igual que el libro que se usaba en la escuela, y entonces pasaba por la empresa, tenía varios hijos, y alternativamente iba amonestando a sus hijos por sus incumplimientos. Hasta que el menor de los hijos, una vez en una reunión conmigo, dijo: doctor, mire, a mí me da mucha vergüenza esto que está ocurriendo entre nosotros. Yo me comprometo a que ese libro no va a ser más necesario. No quiero que mamá siga circulando con el libro por la empresa. Y esta iniciativa, este compromiso del hermano menor, yo les diría que cambió la historia. Porque justamente en una familia que era muy estructurada, muy basada en jerarquías y demás, que un hermano menor dijera: basta, he decidido crecer, ayudó a que crecieran todos los demás. Ahora, si me permitís, Adriana, si sacás directamente el PowerPoint, dado Dejo de que compartir. ahí está. Dado que el título de nuestra charla de hoy es Elaboración del protocolo, yo quiero compartir con ustedes algunas de las pautas de cómo se elabora un protocolo. Básicamente, nosotros tenemos un menú de todo aquello que un protocolo puede contener. Por graficarlo de alguna manera, un protocolo full podría tener, por ejemplo, 35 páginas, sin contar con los reglamentos. Sin embargo, hay protocolos absolutamente eficientes que no tienen más de 15 páginas. La diferencia entre uno y el otro tiene que ver con el tipo de familia y el grado de relación de esa familia con el concepto de lo legítimo y el concepto de lo legal. Hay familias que necesitan que las cosas queden escritas y se comprometen a cumplirlas cuando están escritas, y hay familias que pueden inducir ciertas conductas en función de normas generales. Recuerdo el caso más extremo en este sentido de una familia que cada punto que proponíamos, lo que decían era: pero esto es obvio, ¿cómo no se va a cumplir con esto si nosotros tenemos esta formación moral? Entonces yo en muchos casos les aclaraba que en realidad era un por las dudas, que en realidad no estaba pensado para ellos, sino que estaba pensado para las jóvenes generaciones, los que todavía no estaban participando en el protocolo. Y entonces el argumento de algunos de ellos era: bueno, pero los chicos que tienen más de 15, 16 años, en realidad ya están conscientes de nuestras normas morales, y por lo tanto hacerles estas explicaciones a ellos es como verdades de perogrullo. Entonces llegó un punto en que les dije: bueno, si somos coherentes con el pensamiento de ustedes y con la confianza de ustedes en lo que ustedes transmiten verbalmente, el protocolo escrito para ustedes no tiene ningún sentido. Alcanza con el reconocimiento al esfuerzo de los fundadores, y eso va a alcanzar para que ustedes se mantengan bien a lo largo de la vida.
Esto yo les diría que es un extremo de esta posición basada en la legitimidad de los vínculos, y les diría que el caso contrario es justamente un protocolo al cual le tenemos que poner luego muchos anexos de conductas específicas para evitar que haya cualquier tipo de transgresión, porque cualquier tipo de transgresión podría desmoronar los acuerdos a los que se llegó, porque habría una actitud de ojo por ojo, diente por diente. Si te compraste una cámara fotográfica más importante que la mía, el paso siguiente va a ser que yo me voy a comprar un teléfono celular que a vos te va a resultar inigualable, y así su ruta. Entonces, este punto de determinar, y esto lo hacemos a través del diagnóstico, las características, el estilo de un grupo familiar es uno de los puntos claves para el éxito del proceso del protocolo. Dice León Tolstoy en Ana Karenina: cada familia feliz se parece a otras familias felices. Cada familia infeliz es infeliz en su propio estilo. Y yo diría que nuestra principal función cuando elaboramos un diagnóstico de empresa familiar es tratar de imaginar cuáles pueden ser las causas de infelicidad para una familia determinada y ayudar a remediar aquellas causas de infelicidad que tienen que ver con el pasado y prevenir las causas de infelicidad del futuro. Y a partir de ahí, y según el estilo de la familia, vamos a empezar a trabajar lo que llamamos en general la planificación estratégica. La visión, el sueño imposible, aquella estrella que nos guía hacia el futuro. La misión, que es el valor social por el cual estamos comprometidos con lo que hacemos. Aquello por lo cual lo nuestro no es solamente ganar dinero, sino que es dejar una marca en el mundo. Y en definitiva nuestros valores. Adriana, si querés contar un poco más acerca de valores. ¿Puedo compartir algo? Adelante. A ver, avanzo un segundo. Vamos a avanzar. Bien, el tema de valores es para nosotros un tema apasionante, porque en realidad, hace un rato decíamos, bueno, hay relaciones que hay que ordenar en las empresas de familias, hay que darle valor moral a esto, y parte de la moral se construye a través de valores. El proceso de identificación, de revisión y de reformulación de los valores es imprescindible, porque remiten a nuestra historia, a la historia de esa familia, y por supuesto generan, por eso ponemos una rosa de los vientos, también a posiciones relativas, porque orientan muchas de las decisiones que se toman en las empresas. O sea, es importante preguntarse, por ejemplo, en el proceso, ¿qué principios y prácticas son esenciales para nosotros y nos comprometemos a mantener a largo tiempo? ¿Y cuáles son los valores que definen nuestra identidad? Para esto, nosotros pensamos en un ejemplo. Acá pusimos una representante de una tercera generación, de una familia empresaria. No se ve el PowerPoint, ¿Cómo? Adriana. No se ve el PowerPoint. ¿No se ve? A ver. Te falta compartirlo, me parece. Un segundo, disculpen. A ver. La presentación. Ahora. ¿Se lo ve? Sí. Bien. A modo de ejemplo, como decíamos, ¿por qué nosotros consideramos que el trabajo sobre valores es fundamental? Si nosotros pensamos en una persona de tercera generación, en este caso, una joven de tercera generación, de una empresa X, de un rubro que, por ejemplo, puede llegar a producir contaminación por el tipo de trabajo que realizan. No sé, puede ser una empresa de venta de insumos, una curtiembre, cualquier, una textil o lo que a ustedes se les ocurra.
Cuando nosotros trabajamos el debate sobre valores, es muy interesante cómo se genera el intercambio entre las distintas generaciones. En un caso en particular, que es el que yo estoy pensando ahora para contarles a ustedes, en realidad los dos valores más importantes que entraron en tensión era si ganar dinero, que era cierto, porque toda empresa necesita ganar dinero para sustentarse, o en realidad priorizar, en este caso esta familia empresaria tiene mucha inserción en la comunidad, todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente y de las personas, no solo las personas en donde está al lado la fábrica de la familia empresaria, sino de las personas internas a esta empresa. Y ese debate, que no les voy a decir cómo terminó, a ello los llevó a evaluar cuáles son en realidad sus prioridades, qué tipo de decisiones van a tomar y también qué modelo de negocios va a adoptar esa familia empresaria que les dé identidad. ¿Por qué nosotros hacemos hincapié en esto? Porque el trabajo sobre valores lleva al hecho de que si uno no está en consonancia con esto y no se toma realmente un trabajo para revisarlo, es muy difícil que una persona dure en una empresa, especialmente los jóvenes, si las prácticas, las estrategias y los objetivos no están en consonancia con los valores de esa persona y de esa familia. Entonces esto hoy es un tema clave para la retención de los jóvenes en las empresas, porque hoy los jóvenes no se bancan tanto a negociar el tema de los valores. Y por otro lado generan una contradicción importante hacia adentro de la familia y por supuesto en la comunidad. Obviamente esto ayuda a la definición de los objetivos de largo plazo, ¿no? Que puedan pensar qué objetivos se proponen hacer, cuáles van a ser las estrategias y tácticas que van a utilizar. Es decir, yo tomo la seguridad de las personas como un valor importante, probablemente la inversión que esa empresa haga y cómo genere una serie de prácticas van a respetar eso. Y por último, cómo van a medir los resultados, ¿sí? Entiendo que el trabajo sobre valores es imprescindible en ese sentido. Bien. Bueno, vamos a dejar entonces el PowerPoint que va a quedar a disposición de todos ustedes. Vamos a sacar el PowerPoint ahora porque no tenemos mucho tiempo y me parece que va a ser muy rico el diálogo con las preguntas y demás. Yo voy a terminar de contarles en 10 minutos cuáles son los demás aspectos del protocolo, qué otras cuestiones se prevén en un protocolo, pero aclarando que no todas las familias recorren el mismo camino ni empiezan por el mismo lugar. Así como decíamos que muchas veces empezamos por la visión, la misión, los valores, los objetivos, hay familias que tienen que empezar por cuestiones muy prácticas, como por ejemplo el puesto de cada uno, la descripción de los lugares de trabajo de cada uno, los roles que cumplen los miembros de la familia empresaria dentro de la empresa, las pautas de disciplina en relación al trabajo en la empresa, las pautas de retribución para los miembros de la familia y los lugares de poder en relación a la empresa. Esto significa pautas para el ingreso, la permanencia y el egreso de los miembros de la familia. Porque a veces hubo algún miembro de la familia que se retiró mal y quizás es el momento de revisar ese incidente que impide continuar con las buenas relaciones. O al contrario, los miembros de la familia que se quedaron en la empresa dicen, esto ya no tiene arreglo, pero no queremos que vuelva a ocurrir. Entonces, ¿cómo hacemos para no correr los mismos riesgos? Para no tropezarnos con la misma piedra. Entonces, estas pautas se pueden poner por escrito, al igual que las pautas de retribución. ¿Se va a ganar en función de la tarea? ¿Se va a ganar en función de la responsabilidad? ¿Se va a ganar por ser miembro de la familia? ¿Se va a ganar por la necesidad que tiene cada uno? Claramente, lo mejor para que la empresa sea competitiva es que se pueda diferenciar entre el sueldo, por un lado, los honorarios y los dividendos. ¿Por qué? Porque el sueldo es el que tiene que retribuir el trabajo cotidiano. Los honorarios tienen que retribuir o compensar o reconocer el valor adicional que incorpora cada uno
de los que ejercen funciones de dirección y de decisión en la empresa. Esas decisiones son las que en definitiva van a generar la sustentabilidad y el éxito futuro de la empresa. Y todo eso se hace en función de un resultado que tiene que ser para el accionista. Y no debe confundirse entre lo que gana una persona por ser titular del capital, de todo o parte del capital, de lo que gana por el hecho de trabajar o del hecho de dirigir. Todo esto es necesario que sea parte de un ordenamiento que cuente con consenso. La familia tiene que comprenderlo, aceptarlo y llegar a un punto de equilibrio donde cada uno se sienta conforme con el mecanismo al cual se llevó. Las pautas que tienen que ver con la compraventa de las participaciones societarias. ¿Qué pasa si alguien quiere vender su participación en la empresa? ¿La puede ofrecer directamente a terceros libremente o previamente tiene que dar la oportunidad de que su parte sea comprada por los actuales accionistas? ¿Puede ofrecerle más acciones a algún miembro de la familia que a otros o tiene que ofrecerles a todos por igual? ¿Qué pasa si nadie quiere comprar? ¿El que quería vender tiene que quedarse con sus acciones o tiene derecho a venderle a un tercero? ¿Qué pasa si ese tercero en realidad es un competidor? Si tenemos la sospecha de que en realidad quiere entrar a la empresa para destruirla, o si tiene malos antecedentes desde el punto de vista comercial, personal, moral. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un mercado pequeño cuando se sabe quiénes son los protagonistas y el que va a entrar al mercado es alguien que el mercado no acepta y por lo tanto eso puede poner en riesgo a la empresa familiar? Todo esto se puede prever y también se puede prever la hipótesis del fallecimiento de algún titular de acciones. Y la pregunta del millón es, ¿qué pasa con los herederos? ¿Todos los herederos se van a convertir en accionistas? ¿O vamos a diferenciar entre los parientes consanguíneos y los que no son consanguíneos? Hay muchas empresas en las cuales la idea es que la continuidad, el futuro, sea en base a la consanguinidad. Por lo tanto, es necesario establecer un mecanismo para compensar a los parientes políticos. Esto significa que los cónyuges en ningún momento van a ser accionistas de la empresa o van a ser socios de la empresa, sino que su parte va a ser adquirida por los parientes consanguíneos. Luego tenemos los mecanismos pensados para prevenir y resolver conflictos. Y esto significa pensar en cuáles son los conflictos significativos que pueden afectar las relaciones entre los integrantes de la familia empresaria, porque si yo tengo un hermano que es muy duro y que no quiere negociar con los sindicatos, y el día de mañana me encuentro con que están quemando neumáticos en la puerta de mi fábrica, quizás esto a mí me afecta no solo desde el punto de vista económico, sino también moral. Yo no estoy de acuerdo con esa forma como se maneja mi hermano. Y por lo tanto, en estas cuestiones tenemos que tener una posición consensuada. Por eso es que la actitud frente a un conflicto sindical, por ejemplo, se convierte automáticamente en un conflicto significativo que desafía a la familia empresaria. Esto hay que contemplarlo, como también hay que contemplar qué pasaría, por ejemplo, en caso de que un socio me haga perder una cantidad de dinero muy importante por una decisión que tomó solo. Bueno, estas cuestiones hay que ponerlas sobre la mesa y reglamentar cuáles son aquellos temas que requieren eventualmente de una mayoría especial y que en caso de que no haya acuerdo, es necesario llegar a algún mecanismo para resolver la cuestión. Hay empresas familiares muy antiguas donde el mecanismo que se usa es, si no hay consenso, no se hace. Son empresas donde las decisiones en general son muy lentas, pero al mismo tiempo son muy sólidas. Hay otras en las cuales se busca un negociador externo, alguien que conoce del mercado, que conoce del tema específico. A veces se le confiere a ese negociador la posibilidad de tomar decisión en nombre de los miembros de la familia. Entonces, de negociador se convierte en árbitro. A veces se recurre a la mediación de un tercero imparcial. Muy bien, se trata de encontrar
cuáles son los mecanismos adecuados en cada familia empresaria para prevenir y resolver conflictos. En este sentido, la recomendación por excelencia es no guardar la tierrita bajo la alfombra. Reglamentar con la mayor claridad los organismos de toma de decisiones y de deliberación en la empresa. Decíamos al comienzo que la ley habla de un directorio, pero a veces es conveniente tener un comité de dirección conformado por personas que son las que toman las decisiones efectivas y no necesariamente son miembros del directorio. A mí me pasa que cuando yo me encuentro con, por ejemplo, 3 hermanos y les digo, ¿y ustedes cada cuánto se reúnen? Ah, nosotros nos reunimos todos los días porque almorzamos juntos. Yo anoto en mi computadora, no se reúnen nunca. Porque en realidad, claro, a la hora del almuerzo de distendernos y nadie quiere darle ninguna mala noticia al otro para arruinarle la digestión. Conclusión, nunca se terminan de hablar las cosas que hay que hablar. La reunión de dirección requiere de un espacio en particular totalmente pautado, con horario de comienzo, horario de finalización, con un temario a desarrollar y con pautas de seguimiento de lo que se decide. A veces, además del comité de dirección, en particular en las etapas de traspaso generacional, es necesaria una mesa de dirección donde incorporamos a los hijos, que no van a tomar decisiones, pero van a escuchar a sus padres cómo toman decisiones. A veces en empresas con familias más grandes se requiere un consejo de familia, es decir, un espacio en el cual toda la familia esté reunida y todos participen de la mística de la familia empresaria. Los dispositivos, los organismos que va a tener cada organización son propios de las características de esa organización. En todos los casos, la recomendación es que estos dispositivos estén establecidos, estén descritos y que funcionen. A veces funcionan naturalmente y a veces requieren del apoyo de consultoría externa para hacerlo funcionar. Y hay otras pautas que en general incorporamos que tienen que ver con los reglamentos para la presentación de nuevos negocios, con las pautas para asociatividad con terceros, las normas de exclusividad de los miembros de la familia, las pautas de confidencialidad y los temas de propiedad intelectual. Todo esto va a ayudar a que rija el concepto cuentas claras conservan la amistad. Y cuando hablamos de empresa familiar, tendemos a 2 grandes valores. Uno, el éxito empresario, otro, la armonía familiar. La clave está, si es posible, en que ambos vayan juntos. De lo contrario, decimos, ninguna familia está condenada a tener una empresa y ninguna empresa está condenada a tener una familia. Bueno, y con esto cerramos la parte de exposición y quedamos atentos a las preguntas y comentarios de ustedes. Excelente, Leonardo, lo dieron todo, muchas gracias. Hay muchos comentarios, hay muchas preguntas, hay mucha identificación. Disculpas de antemano por perderme alguna de esas preguntas, pero bueno, trataré de canalizar la mayoría de ellas. Evelyn nos preguntaba al comienzo del encuentro, y esto lo pueden retomar cualquiera de los dos, el que se sienta más cómodo. Dice, ¿cuál es la extensión ideal del protocolo? También, ¿cuáles son los apartados habitualmente que se usan en un protocolo? Esto obviamente sin extendernos todo lo que llevaría a este tema, pero tal vez como una síntesis sobre los apartados que podrían componer un protocolo. Y también lo que ella nos preguntaba es si puede ser elaborado únicamente por un abogado o lo puede hacer un administrador. Bien, bueno, voy a empezar por un evento del día de hoy. Le escribí a un empresario que nos contrató hace 10 meses y que estaba muy preocupado por el tiempo que le iba a llevar a hacer el protocolo y por los contenidos del protocolo. Y lo que le escribí fue, estimado Alberto, felicitaciones. Que hiciste un protocolo en 10 meses y en 10 meses estamos casi terminando. En realidad a nosotros nos va a llevar unas cuantas horas adicionales de elaboración, pero no las vamos a cobrar
porque nosotros entendemos que para vos el valor del tiempo y el cumplimiento del presupuesto es extremadamente importante. Por lo tanto, absorbemos esa diferencia de costo en virtud de tu satisfacción como cliente. Esto es un extremo de un tipo de cliente que asigna un presupuesto determinado y se angustia si no se cumple el presupuesto o no se cumplen los plazos. Hay otro tipo de clientes, hay otro tipo de familias que toman el protocolo como una navegación que se sabe cuándo empieza y no se sabe bien cuándo se termina. Y con esas familias la respuesta es: nos vamos a dar cuenta juntos cuándo está terminando el protocolo. Y es muy interesante. Hay un momento en el diálogo con esas familias en el cual todos sentimos que estamos hablando ya con, comillas, egresados del protocolo, que ya llegaron al punto al que tenían que llegar en esta etapa. Y precisamente con una familia como esta hemos trabajado hoy a la mañana, muy tempranito, de 8 a 10 de la mañana, una familia con la que hicimos el protocolo en el año 2008, con una madre que tenía un liderazgo enorme, y que en un momento, en un mes de abril, me dijo: bueno, Leonardo, queremos saber cuánto falta para terminar el protocolo. Y yo les dije: depende de ustedes, porque en realidad yo les mando material, ustedes no terminan de leerlo, y entonces hay cosas que tenemos que explicar en nuestras reuniones. Dijo esta madre: chicos, en mayo termina el protocolo, así que si a la noche se tienen que quedar leyéndolo, se quedan, pero en mayo terminamos. Efectivamente, en mayo terminamos el protocolo, y en este momento, 14 años después, estamos haciendo una modificación que implica adaptar un protocolo de fundadores a un protocolo de una segunda generación a cargo de la empresa. Entonces hay diferentes estilos, diferentes modelos, está en el talento del consultor poder identificar cuál es el protocolo que mejor se adapta a las características de esa familia y poder hacer un proceso que sea lo más gratificante y satisfactorio para todos. A veces no podemos empezar a trabajar un protocolo hasta después de 6 u 8 meses de trabajo con esa familia. Es como si primero tuviéramos que domar determinado tipo de actitudes, determinado tipo de comportamientos, para recién después de eso poder tomar el protocolo como un valor. Porque si lo queremos hacer desde el comienzo, va a haber vencedores y vencidos. Va a haber miembros de la familia que van a sentir que se está haciendo lo que ellos quieren y otros que van a sentir que les están queriendo poner un bozal. Entonces es parte de nuestra función como consultores poder identificar cuándo podemos empezar a trabajar un protocolo. Y si lo pueden hacer personas que no sean abogados, desde ya nosotros consideramos que la consultoría de empresa familiar es una práctica interdisciplinaria que tiene vocación de transdisciplinaria. Es decir, tendemos a que la consultoría de empresa familiar puede ser tomada por profesionales con una formación originaria en distintas disciplinas, pero que se formen, por eso es que tenemos una marca, que es la marca de consultor de empresa familiar certificado, de la cual yo tengo el honor de dirigir el registro, cuya función es justamente dar a profesionales de diferentes disciplinas toda la formación necesaria para que cada uno de ellos pueda participar en un proceso de consultoría de empresa familiar. En ese marco, a veces el abogado va a ser el profesional que tenga, yo les diría, la línea de dirección del proceso, y otras veces va a ser el profesional experto. Es decir, el protocolo lo va a poder hacer un psicólogo, un licenciado en administración formado en empresa familiar, y va a tomar al abogado como un profesional experto. En ese sentido, mi propia experiencia, yo soy abogado, pero mi propia experiencia en Paraguay siempre ha sido de esa naturaleza, tanto en Paraguay como en Uruguay. Digamos, yo llevo adelante todo el proceso del protocolo, pero cuando tenemos que ver los aspectos legales, lo someto a la mirada experta de un profesional local. Muy bien, gracias, Leonardo. Tenemos algunas otras preguntas así de índole legal que las traté de agrupar. Nos pregunta Ana: ¿el protocolo debe registrarse en algún lado o formalizarse, por ejemplo, mediante certificación de la firma de escribanos u otro trámite similar?
¿dónde se verifica y da fuerza legal al protocolo? El protocolo tiene fuerza legal por sí mismo. Por supuesto, la certificación de firmas lo que hace es darle fecha cierta al instrumento y impide, por supuesto, que a alguien se le ocurra desconocer la firma, y aquí estamos pensando en una segunda o una tercera generación, que diga, por ejemplo, yo no recuerdo que esta sea la firma de mi abuelo, por lo tanto este instrumento a mí me es inoponible porque le falsificaron la firma a mi abuelo. Entonces esto se evita a través de la certificación de firmas, y actualmente en la provincia del Chaco y en la ciudad autónoma de Buenos Aires el protocolo puede registrarse, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, a partir de una resolución de diciembre del 2021, se puede registrar en la Inspección General de Justicia, pero esa registración no genera ninguna otra consecuencia que el hecho de que el protocolo queda registrado. Es decir, no le da un valor legal adicional al protocolo, porque la Inspección General de Justicia no hace un control de ilegalidad. En definitiva, esta registración que hay en la ciudad de Buenos Aires tiene un valor testimonial, tiene de alguna manera el valor de decirle al mundo que el protocolo es un instrumento que existe. Entonces, si alguien, desde el punto de vista doctrinario, quisiera sacarle valor al protocolo, tendría una mayor dificultad porque tendría que explicar por qué algo que supuestamente no existe está siendo reconocido por la Inspección General de Justicia. Bien, aquí María Alejandra entonces pregunta cuál es el fuero competente para ejecutar el cumplimiento del protocolo. Esta es la última preguntita de índole legal, después ya son más de varios factores, digamos. En muchas jurisdicciones hay una justicia civil y comercial, por lo tanto es la justicia civil y comercial la que interviene, donde están separados los fueros civil y comercial. Le corresponde en principio la justicia comercial cuando es un tema empresarial, y va a ser la justicia civil cuando sea un tema relacionado con el orden sucesorio. Bien. Bueno, aquí entonces Rosana pregunta, ¿cuál sería la ventaja de incorporar el protocolo al estatuto de la sociedad? Si pueden hacer como una pequeña síntesis para recopilar lo que ya han comentado. En realidad, no se trata, yo diría, de incorporar el protocolo al estatuto, sino en todo caso de adaptar el estatuto al protocolo. Es decir, en el protocolo a una serie de acuerdos, y entonces en la medida de lo posible para darle trascendencia legal y publicidad frente a terceros, es conveniente en muchos casos hacer una reforma de estatutos que refleje lo que está establecido en el protocolo. Sin embargo, a veces esto puede ser objetado por la Dirección de Personas Jurídicas de la jurisdicción correspondiente. Yo recuerdo, por ejemplo, un cliente ha tenido severos problemas en la Dirección de Personas Jurídicas de Santa Fe porque no le podían entender una cláusula, no había con qué darle, por más fundamentación que diera. Entonces esto lo llevaba directamente a la justicia. A veces no hay más remedio que pedirle a la justicia que le imponga ciertas decisiones a la autoridad administrativa. Y por otro lado, a veces ciertas pautas del protocolo pueden eventualmente afectar la relación de una empresa, por ejemplo, con las entidades de crédito. Entonces lo que hay que hacer es una lectura inteligente y dinámica del estatuto y del protocolo para sugerir de qué manera homologarlos, o de lo contrario, cuándo priorizar el valor legal o el valor moral. Yo les diría que cuando una familia tiene que tener todo escrito, registrado y firmado, en realidad lo que necesita es un estatuto y no un protocolo, porque el protocolo en gran medida está basado en eso que antes decía Adriana, que tiene que ver con el valor moral. Si una familia no puede tener la inteligencia emocional de hacer valer el protocolo como una norma de conducta, esa familia probablemente no sea merecedora de sostener un protocolo y no lo pueda mantener a lo largo del tiempo.
Perfecto. Ahí Rosana nos hacía el comentario al escuchar la presentación de Adriana sobre que es importante trabajar sistémicamente los dos contextos, digamos, la empresa y la familia. Eso subrayaba ella. Después María dice, bueno, excelente el planteo sobre el movimiento familiar interno, también es otro comentario que rescatan. Después, bueno, Nicole nos consulta cuál es la diferencia entre pacto de familia y protocolo familiar. Eso si lo quiere recuperar Adriana o Leonardo. A Sean ver, adelante. puedo arrancar la respuesta y en todo caso que Leonardo la complete. Los pactos que se producen tienen que ver con la fantasmática de la familia, es un arreglo interno. El protocolo es una herramienta de valor legal y moral. O sea, hay una legalidad, se responde a la justicia, en los pactos no. Y sobre todo, volver sobre una idea que estuvo todo el tiempo, digamos, subyacente a lo que fuimos planteando, y es de que el valor moral dentro del protocolo lo que hace es que modifica, transforma el tipo de compromiso que los integrantes de la familia empresaria tienen hacia el cumplimiento legal del protocolo. ¿Está? No es que lo hacemos porque si no voy a juicio o lo que sea, sino que lo hago y lo hacemos porque estamos convencidos de que fue producto de un proceso en donde se trabajaron un montón de cuestiones, entre ellos los valores personales de la familia. Entonces es más difícil que exista una falta, digamos, de identificación con ese protocolo. Los pactos son otra cosa, por lo menos tal cual yo lo entiendo desde el punto de vista psicológico. Uno pacta cosas internamente. Pero bueno, no sé, Leonardo, desde la visión, digamos, más de la abogacía, ¿no? Yo lo hago Yo desde el punto de vista psicológico. coincido con esa mirada, que en realidad es en gran medida la mirada con la que nosotros trabajamos. Pensemos que la ley de sociedades fue una ley que se estableció en el año 1972, pensada en las grandes empresas que cotizan en bolsa. Por lo tanto, esa ley aplicada a las pymes se aplica con forceps. Es naturalmente difícil aplicar la ley de sociedades a las pymes. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un protocolo, lo que hacemos es un esfuerzo de adaptación para que en definitiva el protocolo sea el instrumento real que va a dirigir, que va a arreglar las relaciones entre esos integrantes de una pyme, donde no son solamente socios, donde no tienen solamente como objetivo ganar capital, tienen como objetivo continuar con las buenas relaciones. Fíjense que todo el derecho societario argentino está basado en la hipótesis de que uno de los socios esté distraído un ratito y el otro socio va a una asamblea, este socio no fue y toma decisiones en ausencia del otro. O el socio está con una necesidad económica, entonces este viene y le compra las acciones casi a precio vil y lo deja en minoría. Bueno, lo que queremos hacer a través de los protocolos es precisamente desandar ese tipo de procesos. Como decimos siempre, en lugar de dormir con el arma debajo de la almohada, hay que hacer lo contrario, es poder estar en las reuniones de consejo de familia o en las reuniones de comité de dirección en pantuflas. Bien. Aquí Ana María nos comenta, bueno, lo que comentan es tan aplicable más cuando son familias compuestas por hijos de un solo cónyuge con diferentes familias, eso nos comenta ella. Y nos pregunta, ¿el protocolo es flexible? ¿Se puede modificar en el tiempo? Sí, el protocolo, en primer lugar, tiene que ser flexible por definición, porque tiene que ser el instrumento que ayude a una familia empresaria a poder reglar sus relaciones a lo largo de mucho tiempo, y por lo tanto, aquello que se haya establecido, por ejemplo, cuando había un padre y una madre fundadores que estaban juntos con sus hijos menores de edad, probablemente si esa pareja originaria se separa, si alguno de ambos queda con la titularidad de la empresa, cuando los chicos van creciendo, cuando los padres se retiran y los chicos se hacen cargo de la empresa, cuando empiezan a pensar en sus propios hijos, es decir, en tercera generación, son todas situaciones en las cuales necesariamente hay que revisar el protocolo,
porque la estructura de la familia y la estructura de la empresa han cambiado. Bien, aquí Viviana nos comenta, en las empresas que asesoro se hace difícil hablar de un protocolo consensuado. La generación fundadora no da tanto espacio a los que se van incorporando como para que ellos se sientan parte en la toma de decisiones y en cómo continuar con la empresa. Bien, ahí es donde es especialmente aplicable esto que yo les comentaba del valor del artículo 1010, que dice que los acuerdos en la siguiente generación son válidos, participen o no participen los actuales titulares. Yo tengo algunos casos en los cuales lo único que hicieron los actuales titulares fue permitir a los jóvenes que se reúnan. Es decir, ellos dijeron, nosotros no vamos a cambiar nada, ni siquiera vamos a permitir cambios. Lo que permitimos es que ellos se acomoden para el futuro. Es totalmente válido y es totalmente respetable que se haga de esa manera. Yo tengo un artículo, les voy a pasar un chivo, en mi newsletter en temas de empresa y familia, que lo ubican en www.temas-mediocaps.com.ar, que se llama Caerse del caballo. Y el origen del título está dado porque en el primer seminario que organizamos en la Argentina sobre planificación sucesoria, allá por el año 1996, me planteaba un escribano, y yo tengo un cliente, decía, que tiene al padre que monta a caballo, y el padre ya tiene como 75 años, y este hombre se puede caer del caballo en cualquier momento y no tiene hecho ni siquiera un testamento. Y entonces mi pregunta fue, y dígame, ¿y su cliente, el más joven, también anda a caballo? Y ahí el escribano se dio cuenta que no estaba dicho que primero se tenía que caer del caballo el mayor y luego el menor. Entonces caerse del caballo significa que cualquiera puede caerse del caballo y cualquiera puede tomar previsiones en el momento en que le resulte más adecuado. Y a veces, si los mayores se consideran inmortales, eso no debe convertirse en una maldición para los más jóvenes. ¿No? Bueno, aquí tenemos algunos casitos, algunas personas que nos comentan su experiencia. Julia nos cuenta, nosotros en la empresa tenemos el 62% de las acciones como familia y el restante lo tienen terceros. Entonces consultan, ¿el protocolo debería participar únicamente la familia o habría que sumar a los terceros, a los externos, perdón? Cuando nosotros definimos protocolo o empresa de familia, en realidad, lo que decimos es que la clave está en la vocación de continuidad. Si hay vocación de continuidad de esa sociedad, es conveniente quizás que haya un primer acuerdo dentro de cada uno de los grupos familiares y luego que haya un acuerdo compartido entre todos, que haya diálogo entre las diferentes familias. Esto en caso de que la empresa tenga una vocación de ser una empresa multifamiliar. Por el contrario, si se considera a los socios externos como socios coyunturales, es decir, que están hoy, pero que la idea, la vocación es que no estén en el futuro, en ese caso lo mejor es que el protocolo sea del grupo familiar que tiene la vocación de continuidad. Y para ser irónico, que lo otro parezca un accidente. Bueno, después hay consultas muy específicas como la de José, que bueno, nos cuenta que en un caso hay dos hijos en el protocolo, el padre le deja a uno un campo y el otro la fábrica, que tienen valores similares, pero al fallecer el padre hubo un cambio significativo entre ambos valores. ¿Puede uno de los hijos accionar contra lo que firmó en el protocolo? Siempre y cuando quede afectada la legítima hereditaria, por eso decíamos que el artículo 1010 lo prevé especialmente. En primer lugar, ya desde el derecho, cualquiera puede plantear el tema en función del derecho sucesorio. El tema planteado es un tema muy escabroso porque si el padre donó los respectivos bienes en momento simultáneo, hizo una partición hereditaria simultánea, los valores posteriores no afectan ese acuerdo previo. En cambio, si el padre no hizo una donación en términos de partición hereditaria, todos los valores se van a revisar al momento del fallecimiento del causante, es decir, que hay que analizar claramente el tema con un abogado
especializado en sucesiones como primera medida. Y luego de ver la parte dura, que es la parte de la aplicación del derecho sucesorio, habrá que ver la parte blanda, que tiene que ver con el espíritu de lo acordado entre las partes. Bien, y aquí Luis dice, bueno, el titular de una empresa, esposo y su cónyuge eligen régimen de separación de bienes. Si fallece el esposo, ¿la cónyuge tiene derecho a herencia, empresa y patrimonio particular? Sí, con el régimen de separación de bienes, el cónyuge es heredero respecto de los bienes propios. Esa es la gran diferencia entre el matrimonio con separación de bienes y la convivencia. En la convivencia no hay derecho hereditario, en cambio en el matrimonio, por el solo hecho de casarse, lo que hay es derecho hereditario. Cuando no hay separación de bienes, cuando hay comunidad de bienes gananciales, el cónyuge no es heredero, habiendo hijos, los únicos herederos son los hijos, y el cónyuge retira el 50% en concepto de gananciales. Cuando no hay sociedad conyugal, es decir, cuando no hay comunidad de bienes, cuando hay separación de bienes, el cónyuge hereda en la misma proporción que los hijos. Si hay 2 hijos, se reparte la herencia entre 3, si hay 3 hijos, se reparte entre 4, y así sucesivamente. Bien. Bueno, Rosana, también al escuchar la presentación de Adriana, reflexiona y trae esta frase de ninguna organización puede ser más grande que el horizonte espiritual de las personas que en conjunto la conducen, de Rudolf Mann. Gracias, Rosana. Marcela también, escuchando a la Adriana, decía, bueno, esto que está planteando sería como un mecanismo de defensa para la empresa. Y después, bueno, María del Pilar, María Lucrecia agradecen, muchas gracias a ustedes también por conectarse. Claudio dice, bueno, tal vez podemos pensar en una mesa de diálogo en una empresa familiar. Después, bueno, hay consultas muy específicas de Pedro, Luis y Viviana con respecto a la instrumentación, cuando hay integrantes que niegan a otros la participación en la empresa, la registración del protocolo en todo el país y los requisitos de empleabilidad y la forma de ir ascendiendo. Son bastante específicos, los invitamos a Pedro, a Luis, a Viviana que contacten a Adriana, a Leonardo, ahí en el chat vamos a compartir sus mails porque son bastante específicas para abordarlas aquí y no sería satisfactorio correr para responderlas sintéticamente, ¿no? Muchas gracias a todos también por su participación. Adriana, Leonardo, si tienen algún comentario final que realizar. De mi parte, me parece excelente la iniciativa del Ministerio de la Producción de difundir estos temas y, por supuesto, como integrante del IADEF, absolutamente agradecido y valorando todo este esfuerzo organizativo. Muchas gracias. Bueno, reforzando lo que dice Leonardo, lo mismo, y realmente me encanta ver en los participantes gente de todo el país, porque bueno, justamente la realidad de las empresas familiares varía mucho, inclusive la estructuración y el trabajo de un protocolo se nota ciertas cuestiones propias que tienen que ver con las diferencias geográficas también. Así que bueno, me encanta ver tantas consultas y muchísimas gracias por la invitación. Gracias Adriana, Leonardo, bueno, gracias a todos los que se conectaron. Les contamos que ahora para el cierre nos va a acompañar la directora de Desarrollo de Capacidades Productivas, María Florencia Iglesias, y mientras ella ingresa y nos da unas palabras, les vamos a compartir en pantalla los datos para una preinscripción a una diplomatura en gestión y dirección de pymes que estamos ofreciendo nuevamente este año. Les voy a compartir en el chat la posibilidad para que puedan preinscribirse y también para que puedan hacer sus consultas. Y ahora sí, Florencia, si estás por ahí. Bueno, en particular gracias Leonardo y Adriana, ingresé unos minutos antes y los pude escuchar, y bueno, no solo por la claridad conceptual, sino por la pasión con la que hablan de esta temática. La verdad que
Bueno, tener a disposición consultores y consultoras como ustedes es un placer para poder trabajar con las empresas de nuestro país. En primer lugar, para cerrar y hacerlo muy breve, porque sé que hace ya más de una hora que estamos trabajando en forma conjunta, agradecerle al Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Como lo mencioné en el primer encuentro, esta es una demanda que teníamos hace bastante tiempo por empresas de todo el país y quisimos darnos un espacio de encuentro. Así que agradecerle a IADEF en general y en particular a cada uno de los expositores de estos 3 encuentros, a Adriana y a Leonardo, pero también a Natalia Christensen, a Pablo Loyola, a Alicia Stiebler y a Javier Fay-Busewicz por haber estado presentes en estos 3 encuentros. Contarles que desde Capacitar, la plataforma que lidera la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, consideramos que este ciclo hoy llega a su fin, pero a la vez es el inicio de un proceso de fortalecimiento de capacidades y de gestión empresarial de este tipo de empresas que ustedes se pueden dar a través del vínculo con IADEF, y que sepan que para eso no solo IADEF pasa a ser parte de su red para llevar adelante estas mejoras, sino que también la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa pone a disposición distintos instrumentos y políticas que tienen como objetivo acompañar estos procesos de asistencia técnica y de capacitación que puedan ustedes haber identificado en sus empresas al haber participado de estos 3 encuentros vinculados a temas como la profesionalización y gestión de las empresas familiares, el trabajo sobre los conflictos intra o intergeneracionales, la aplicación de estos protocolos o códigos de familia que vimos en el día de hoy. Para eso les vamos a dejar a disposición la plataforma Pymes Argentinas, que es una plataforma que de alguna manera lo que intenta es concentrar todos los instrumentos que la CEPYME pone a disposición para esta tarea. Y ADEF también está al tanto de estos instrumentos, así que si quieren contactar a cualquiera de los expositores que estuvieron durante estos 3 encuentros o al instituto, sepan que además por detrás está la Secretaría para poder poner a disposición política pública para fomentar estos lazos. Los y las esperemos en la Diplomatura en Gestión y Dirección de Pymes, que ponemos a disposición la preinscripción. El módulo de Pymes Familiares va a ser uno de los módulos que va a tener esta diplomatura, así que van a poder seguir trabajando esta temática en la misma. Y cualquier consulta a disposición a través de nuestro correo institucional, plataforma capacitarpyme@produccion.gov.ar. Muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo encuentro. Y un comentario importante, porque ahí veo varias consultas en este sentido. La Diplomatura en Gestión y Dirección de Pymes, como todas las propuestas que lidera Capacitar, son propuestas gratuitas, porque nuestro interés es poder sensibilizar y formar pymes de todo el país en ejes estratégicos para el desarrollo productivo nacional. Así que tanto este ciclo como las diplomaturas, como todas las acciones que lideremos desde esta plataforma, son gratuitas para todas las empresas pymes de nuestro país. Muchas gracias y ahora sí les despido. Un abrazo en particular también a todo el equipo, a Victoria, a Jessica, a Belén y a María Rosa, que hacen posible que podamos estar trabajando en el día de hoy y en los encuentros anteriores. Así que muchas gracias. Gracias Leonardo y gracias a Adriana en particular.